Amigos de Últimas Noticias de hoy. El día de hoy hablaremos sobre los 4 mitos que tiene el Seguro Social, lo cual a usted le puede estar costando mucho dinero. Uno de los peores momentos para cometer un error financiero es en la tercera edad, cuando usted vive con un ingreso fijo con poco margen de error. Una forma de evitar errores es pues informándose sobre qué esperar de la jubilación, lo cual incluye evitar los mitos del seguro social que podrían costarle a usted mucho dinero. Y también estaremos hablando sobre cheques sin reclamos. Tal vez algunos han escuchado sobre esto, que son los cheques en un fondo no reclamado y sucede en muchos estados. Quienes pueden reclamar un pago de hasta $10,000 en los próximos meses. Los residentes de un estado en concreto podrán reclamar pagos de hasta $10,000 en los próximos meses, gracias a un fondo no reclamado de $10 millones que las autoridades pusieron a disposición. Así que amigos de Últimas Noticias de hoy, los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven esta información que sin duda alguna les será muy útil. Aunque usted puede encontrar todo lo que necesita saber sobre el seguro social en línea y en otros lugares, existen ciertos mitos que parecen persistir año tras año. Aquí daremos un vistazo a 4 de ellos y cómo esto podría estar costándole mucho dinero y usted no lo sabe. Para empezar, que la edad de jubilación es de 65 años. Yo sé que esto es muy obvio, pero mucha gente tiende a confundirse con este tema de las edades. Este fue el caso durante mucho tiempo, pero las cosas cambiaron desde el año 1983, cuando se reformó lo que es el Seguro Social y se elevó la edad de jubilación. En la actualidad, la edad plena de jubilación, la edad a la que puede recibir sus beneficios completos del Seguro Social, es que se basa en su año de nacimiento. Si usted nació en el año 1957, su edad de jubilación pues es de 66 años y 6 meses. Si usted nació en el año 1958, su edad de jubilación son los 66 años y 8 meses. Si usted nació en el año 1959, su edad de jubilación es de 66 años y 10 meses. Y si usted nació en 1960 o después, su edad de jubilación es de 67 años. Reclamar los beneficios del Seguro Social antes de su plena edad de jubilación. Usted sabe que esto significa que su pago mensual será menor a lo que usted recibiría si hubiera esperado hasta su edad plena de jubilación. Su pago más alto posible se produce cuando usted reclama los beneficios a los 70 años. Si reclama los beneficios a los 65 años, según el viejo mito, recibirá un golpe financiero que igual podría durarle décadas. El siguiente mito es que sus beneficios se reducen si todavía trabaja. Esto solo es cierto si usted solicita beneficios antes de su plena edad de jubilación. Si está bajo su plena edad de jubilación durante todo el año, la Administración del Seguro Social deduce $1 de sus pagos de beneficios por cada $2 que gana por encima del límite anual. Para este año 2023, ese límite es de $21,240. En el año en el que usted alcanza la plena edad de jubilación, la Administración del Seguro Social deduce $1 en beneficios por cada $3 que usted gane, por encima de un límite diferente. En este 2023, este límite de ganancias es de $56,520 al año. La agencia solo cuenta sus ganancias hasta el mes anterior en el que usted alcance la edad plena de jubilación, no sus ganancias de todo el año. Una vez que alcance la plena edad de jubilación, pues los ingresos de su trabajo ya no reducirían sus beneficios, sin importar cuánto usted gane. Si deja de trabajar a la plena edad de jubilación porque cree en el mito de que las ganancias del trabajo reducirían sus beneficios, pues prácticamente se estaría alejando de un ingreso adicional el cual podría serle muy útil en este momento. El tercer mito es que su pago mensual aumentaría cada año. En la mayoría de los años, la Administración del Seguro Social proporciona el ajuste por costo de vida, con el fin de ayudar a los beneficiarios a poder lidiar con la inflación. El COULA para el año 2023 ahorita mismo es de 8,7%. Hablamos del más alto en 4 décadas. Ese ajuste aumentará el pago promedio del Seguro Social en $146 adicionales al mes, pero no tiene garantizado un COULA todos los años.
En años en el que la inflación es menor o se mantiene, no existe un COLA. Desde que se implementó el ajuste anual por primera vez en el año 1975, hubo 3 ocasiones en las cuales no se autorizó COLA para el año siguiente, y fueron el año 2009, 2010 y el 2015. Creer que obtendrá un COLA cada año, pues también podría costarle dinero dependiendo de sus hábitos de consumo. Por ejemplo, suponga que financia compra que realmente no puede pagar con la teoría de que un cheque más alto del Seguro Social el próximo año lo ayudará a pagarla. Si no recibe el COLA, entonces esa compra tendrá que salir de su bolsillo. Y el último mito es el siguiente: los beneficios del Seguro Social no están sujetos a impuestos. Este es otro mito el cual no ha sido cierto en mucho tiempo. La reforma del Seguro Social, que se promulgó como ley en el año 1984, incluía una disposición la cual hacía que una parte de los beneficios del Seguro Social estuvieran sujetas a impuestos si es que usted tiene ciertos ingresos adicionales. Hoy pagará impuestos federales sobre la renta sobre hasta el 50% de sus beneficios del Seguro Social si es que su ingreso anual es de 25,000 o 30 a 34,000 dólares al año para contribuyentes individuales o 32,000 a 44,000 dólares para parejas que presenten su declaración en conjunto. Más allá de estos umbrales, hasta el 85% de los beneficios están sujetos a impuestos. Si sus ingresos caen por debajo de los umbrales, no tendrá que pagar impuestos federales sobre sus beneficios. Además, 11 estados imponen impuestos sobre la renta estatales sobre los beneficios del Seguro Social, y son Colorado, Connecticut, Kansas, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nuevo México, Rhode Island, Utah y Vermont. No pagar los impuestos que debe sobre sus beneficios debe tener mucho cuidado porque le costará ciertas multas. Y ahora hablaremos sobre los cheques sin reclamos. ¿Quién puede reclamar un pago de hasta 10,000 dólares en los próximos meses? Los residentes del estado de Oregon podrán reclamar pagos de hasta 10,000 dólares en los próximos meses. Esto es gracias a un fondo no reclamado, el cual contiene 10 millones de dólares que ya mismo las autoridades pusieron a la disposición. Esto ya ha sido anunciado por parte del tesorero Tobias Reed, quien afirmó que los fondos no reclamados serán devueltos a los residentes para el verano. Sus palabras fueron las siguientes: estamos emocionados de devolver millones de dólares en fondos no reclamados a sus legítimos propietarios. Los residentes de Oregon recibirán sus fondos no reclamados. Esto ya es parte de una iniciativa llamada Cheques sin Reclamaciones, el cual pretende entregar los fondos olvidados a sus legítimos dueños. Una vez que las autoridades estatales identifiquen y determinen quién es el dueño de un fondo no reclamado, recibirá lo que es una carta notificándoles el pago, el cual puede oscilar entre 50 y hasta 10,000 dólares. Estamos hablando de que alrededor de 372 personas en Eugene, Oregon, recibirían 153,000 dólares. La tesorería del estado se encuentra actualmente en posesión de 1,000 millones de dólares en fondos no reclamados, pero por ahora solo se estarían devolviendo 10 millones.